de hacer varias inversiones en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos y pues la verdad es que ha sido una muy buena forma también de aprender qué pasa en otras compañías, ¿no? Aparte de las experiencias que tú tienes con las tuyas. Em, y nada, pues súper feliz de estar aquí y de poder conversar con ustedes. Espero que sea útil, digamos, mi experiencia y lo que yo les pueda compartir de mi experiencia. Y están en un momento muy chévere del proceso. Yo creo que es de los momentos más divertidos, más duros, pero más divertidos también. Así que muy chévere. Bien, comenzamos con una anónima, entonces esta la leeré yo, que es: Tania, ¿cómo gestionas los talentos que contratas para suplir tus habilidades, asegurándote de transmitirles un enfoque experimental en cada área? Wow, súper buena pregunta. Me encanta además que pues hace énfasis en suplir como las cosas que me hace falta a mí, ¿no? Yo he sido bastante pública, yo tengo ADHD, así que yo soy muy buena haciendo estrategia, soy terrible, bueno, no terrible, pero no soy muy buena ejecutando. Hay muchas personas que son mucho mejores que yo. Puedo ejecutar, pero definitivamente no tan bien como otras personas. Básicamente eso, o sea, y eso me ha costado un tiempo, yo creo que desde que yo empecé, ahora creo que he tenido o tengo más bien un self-awareness que no lo tenía en ese momento, a ese nivel. Pero básicamente es personas que son muy buenas ejecutando, depende del rol, obviamente también, pero personas que son muy buenas ejecutando, pues para que tengamos un buen complemento. Yo creo que, sí, como lo mencioné, yo soy muy buena haciendo estrategia. em, Además, creo que estrategias, digamos, a diferentes niveles, ¿no? O diferentes planos, digamos, de, em, de necesidades o de tópicos. ¿Qué más? Para mí, lo de las cosas más importantes cuando yo traigo personas al equipo es que tengan la capacidad de entender lo mismo, self-awareness, o sea, que sepan qué les hace falta, porque yo creo que si tú sabes dónde tienes que mejorar y dónde siempre vas a estar en eso, ¿no? Siempre vas a estar mejorándote porque sabes que hay algo que te falta. Y o sea, por cierto, además, eh, eh, yo creo que siempre deberías estar mejorando. O sea, para mí una persona que siempre está mejorando y aprendiendo es una persona que eh, sí, cada vez va a ser mejor, ¿no? Y nunca lo vas a alcanzar porque yo creo que uno va a aprender hasta el día que se muera, básicamente. Bueno, entonces eso uno. Lo otro es que obviamente sean highly independent, que sean muy independientes, que nadie, no tenga que tener a alguien encima como monitoreándoles qué están haciendo. Eso es lo otro, que les guste también aprender. Digamos que ese va de la mano con el otro de self-awareness. Em, que no le tengan miedo al riesgo, em, porque yo sé que a veces es difícil, sobre todo yo creo que nosotros venimos de una cultura en Latinoamérica donde a veces si tú tomas riesgos de hacer algo, pues terminan regañándote porque lo hiciste mal o porque cometiste un error o lo que sea, pero yo creo que eso em, es contraproducente. A mí me parece que uno tiene que que debe arriesgarse y debe tomar como, sí, hacer esas cositas que de pronto están fuera de tu zona de confort para, pues, para poder ver si uno puede lograr cosas y también mejorar. Yo creo que esas son las cosas como más importantes que yo busco en personas del equipo y pues ya obviamente dependiendo del rol, de pronto hay una que otra cosa que también buscaría. Perfecto. Bueno, seguimos con Steven. Hola, Steven. Hola, Tania, un gusto. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. Primero yo quería hacerle un par de preguntas, pues, sobre todo con su experiencia. Bueno, los inversionistas, sobre todo ahorita que vamos iniciando, que estamos buscando inversión para las empresas, ¿cuáles son esos atributos más importantes que están buscando para poder tomar la decisión de en qué empresa eh, invertir, ¿verdad? Porque al final me imagino que ustedes ven unas métricas importantes que definen
primero, la cantidad de inversión que ustedes están dispuestos a colocar y segundo, en la confianza que esa empresa les da en ustedes en su crecimiento potencial a largo plazo, ¿verdad? Sí, yo creo que eso depende muchísimo de la industria, depende de qué tan avanzado estás o en qué stage, stage está la compañía, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que de pronto más se fijan los inversionistas es poder tener una idea si tú eres la persona que va a poder sacar esa idea adelante. Em, Sobre todo cuando estás en un early stage. Y eso, ¿cómo se reflejaría, digamos, en una persona que apenas está empezando? Por ejemplo, digamos, si todavía no estás monetizando tu idea, pero ¿cuántos usuarios, digamos, tienes ya, así sea gratis, pero que estén usando lo que estás creando? Em, ¿Qué tanta recurrencia están teniendo? Como ciertos indicadores que te permitan saber que digamos, si es un MVP o si es algo que todavía no está muy polished, que también lo hiciste. Qué tanto estás hablando con tus clientes, por ejemplo. Yo creo que eso. Hay otra cosa que yo creo que los inversionistas toman en cuenta es quién te refiere a esos inversionistas. O sea, en general, sobre todo early stage, y de pronto lo digo más por angel investment, porque la verdad es que early stage es donde conseguirías dinero más fácilmente. Referrals son súper importantes. Entonces, ¿por qué están haciendo ese referral? O sea, ¿qué esa persona sabe de ti que me podría dar a mí como ideas de que lo vas a poder lograr? Em, y pues un poquito tu background, ¿no? ¿Qué has hecho antes? Yo creo que eso y mezclado pues con el hecho de que tú seas muy bueno convenciendo a las personas. ¿Y tú crees, Eso, Tania, que eso el es. background es importante como mostrar la historia? A estos inversionistas se les hace muy importante mi storytelling de persona, o sea, como founder, de cuál Yo es creo mi... que si está ligada a la idea que estás creando, súper importante, porque eso lo que nos permite ver es qué tan apasionado estás de lo que estás haciendo, ¿sí? Porque pues indudablemente la pasión es algo que también es muy importante en, en invertir, ¿no? O sea, entre más apasionado tú me muestras que estás de lo que estás haciendo, pues más me convences a mí de que tú eres la persona correcta para lograr esa idea, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Tania. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que, o sea, asumo que obviamente me imagino que la gran mayoría de las ideas en las que ustedes están trabajando lo están haciendo porque son cosas que se encontraron along the way, o sea, como mientras es un problema que se les presentó a ustedes y idealmente eso sería lo mejor. Entonces yo creo que es mucho más fácil que tú puedas, o sea, que conectes tu background o sí, tu experiencia en por qué estás trabajando en esa idea, ¿no? Pero yo creo que esa es de las cosas que más poderosas son para convencer a un inversionista. Perfecto, gracias. Ujú. Cool. Juan, tu pregunta. ¿Me Hola, escucho? Juan. A ver, Sí. la Hola, pregunta. Tania. Oh, Yo tenía... Juanes. ahí tú, Juan. No, dale, dale tú, Juan. Ah, perdona, ¿cuál Juan es? Sí, creo que es Perdón. Juan Estrada, entonces sí es Juan Drombentory. Ok. Tania, ¿qué te motivó a emprender? ¿Y tuviste algún trabajo anteriormente y te dio miedo como dejar ese trabajo para perseguir tu emprendimiento o proyecto? Em, bueno, realmente yo creo que si buscas, vas a mis redes, vas a encontrar un montón de la historia mía y vas a poder como ahondar un poco más ahí, perdona. Pero básicamente nosotros, cuando empezamos a emprender, lo hicimos precisamente era porque vimos algo que faltaba en el mercado, donde yo era locutora en esa época, yo hacía locuciones. La primera empresa que nosotros creamos con Alex fue Voice123, que era un marketplace donde conectábamos oferta y demanda en la locución. Em, y básicamente cuando yo me lancé a ser freelancer, ¿sí? Me di cuenta como
difícil que era para una persona como un freelancer como yo entrar en el mercado de la locución, porque había muchos intermediarios, había muchas personas en la mitad que como que te bloqueaban un poco para poder conectarte finalmente con la persona que te iba a contratar. Entonces, eso fue lo que nos movió, digamos, a hacer emprendimiento. Básicamente lo hicimos como una manera de nosotros lograr eh, una solución para mí particularmente. Obviamente eso escaló pues, en lo que escaló Wiz123, que sigue siendo una compañía, nosotros la vendimos hace unos años, pero pues sigue creciendo y es el marketplace más antiguo y el mejor establecido de buses en el mundo. Estaba trabajando y por lo contrario, la manera en la que Alex y yo encontramos para poder trabajar, pues para poder tener dinero para sobrevivir y hacer esto era que yo trabajaba medio tiempo, él también trabajaba, yo estaba trabajando medio tiempo en una tienda de ropa. Él estaba haciendo consultorías de tecnología y esa es la manera en la que nos estábamos sosteniendo. Eventualmente, cuando empezó a crecer el sitio que ya demandaba más tiempo de mí, yo fui la primera que salí, pues porque el salario que yo estaba recibiendo realmente no era mucho. Y el último para salir fue Alex, cuando ya obviamente teníamos muchísimo más revenue en la compañía, ya era self-sustainable y pues obviamente podemos mantenernos y podemos pagarnos salario. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿tú recomendarías que uno construya su idea al mismo tiempo de que está como en un trabajo y después irse como saliendo? ¿O qué piensas de salirse de una y Hay meterse? múltiples formas de hacerlo y de nuevo en mis redes yo tengo un post al respecto precisamente, pero te voy a dar unos datos. Hay un chico, un amigo nuestro que escribió un libro que se llama 10% Entrepreneur, 10% creo que es, que se llama Patrick McGuinness. La historia nuestra está en el libro también, pero ahí tienes muchas ideas de cómo lo puedes hacer. Hay múltiples formas de lo que lo puedes hacer. Uno puede ser nights and weekends. O sea, noche y fines de semana, empiezas así, esa es una de las ideas, pues no dejas tu trabajo completamente, o no dejas tu trabajo, sino que lo haces en la noche y los fines de semana. La otra es, em, la otra es, puedes hacer consultoría o trabajar como freelancer y tener múltiples clientes al mismo tiempo. Entonces, esa es otra manera en lo que lo puedes hacer. Yo creo que esas dos son como las más viables cuando tú tienes un trabajo, sí. Lo único que yo te recomiendo, y lo digo es porque pues he tenido experiencias al respecto, es que si vas a hacer nights and weekends y tienes un trabajo, asegúrate de que son nights and weekends y que de pronto la persona con la que trabajas sabe que lo estás haciendo o y si no está, digamos más bien como interfiriendo en tu trabajo, bueno, pues no tienes necesidad de que hacerle disclosing, pero que te asegures que obviamente sea, o sea, que sea súper transparente con la persona con la que estás trabajando de que lo estás haciendo o simplemente lo dejas definitivamente solamente para nights and weekends. Listo, muchísimas gracias. ¿Mm? Súper, Jime, déjame te encuentro. Tú tenías diferentes, pero por acá tengo una que botaron más de ti, que era sobre liderazgo de empresas, pero bueno, ahí tú a la pregunta que más quieres. Hola, Jimena. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienita. Bien, tengo muchas preguntas, Tania. Entonces, a mí me gustaría saber, vos como líder de la empresa, ¿vos acompañas todas las vainas de temas macroeconómico, político, en fin, para tomar decisiones de la empresa o es algo que está muy, como que no los toca? Yo sé que al final todo se relaciona, pero para ustedes, ¿qué tan cercano es eso? Wow, qué pregunta tan buena. Eh, sí, yo creo que eso depende mucho creo que se nos fue Jimena. Sí, No sé, no quiero contestar y que no Yo me oiga. Ah, ok, los ok, escucho. súper.
Ok, Ajá, pero quedé congelada porque este computador está fallando un resto, vea. Pero te escucho, ok, seguramente con una listo, cara súper. chistosa. Listo. Bueno, yo creo que la respuesta corta de esto y concisa es sí, ¿no? O sea, yo creo que depende, digamos, de esa eh, macro, ese impacto o evento macroeconómico o social que esté pasando, pues obviamente uno le pone atención o no. Eh, y voy a hablar de pronto como de dos cosas muy particulares. Por ejemplo, COVID y AI. COVID a nosotros verdaderamente, pues en principio, como a cualquier otra compañía nos impactó, ¿sí? Pues porque todo el mundo estaba, digamos, como que la gran mayoría de personas lo que hicieron fue, paremos, veamos qué es lo que va a pasar. Y ya una vez como que la gente Ujú. entendió que listo, esto se va a alargar, vamos a estar en la casa, etcétera, etcétera. Entonces como que ya las cosas cambiaron un poco, pero en esa circunstancia indudablemente tienes que tomar decisiones. En esa época yo no estaba manejando la compañía, pero la persona, digamos, que estaba, mi predecesor, es que se dice, ¿no? Sí, la persona que estaba antes de Sí. mí, sí tomó obviamente ciertas decisiones para poder asegurarnos que pues teníamos o alargar, digamos, como la vida de la compañía en ese momento, ¿no? Em, y pues con AI, por ejemplo, nosotros estamos tomando obviamente decisiones, pues porque esto AI nos va a impactar. Eso es absolutamente claro. Y hemos tomado unas decisiones para poder entender pues cómo va a impactar a la compañía y cuáles son esos pasos que tenemos que tomar para que si es un impacto negativo, pues cómo lo vamos a contrarrestar o sobrellevar. Y también qué oportunidades hay, ¿no? Entonces sí, indudablemente sí. La respuesta es sí. eh, y, y bueno, uno siempre tiene que estar como muy pendiente de lo que está pasando. Vale. Tengo la otra pregunta, pero te hago una cosa, como para terminar, esa es, ¿tenés a alguien porque por ejemplo, de todos los temas, los contextos eh, de políticos y esas vainas, pues por lo menos yo personalmente me siento bastante ignorante. ¿Vos lo tercerizas con alguien que te está diciendo al oído como, mira, está pasando esto que puede afectar, o sos vos como que lo tenés bajo de tus responsabilidades? A ver, yo creo que lo que pasa es que, no sé, nosotros tenemos la compañía en Estados Unidos y en Estados Unidos como eventos políticos que puedan, digamos, desestabilizar las compañías, no es que pasen tan seguido, de pronto no sé si te Ok, refieres más a Latinoamérica o de pronto a ciertos puede países, ser. Ajá, sí, sí. que yo creo que, a ver, de las cosas que uno, y pues para eso están los abogados, el counsel que uno tiene, hay diferentes como personas en el equipo que estarían como pendientes de eso. Ok, Son, por ejemplo, digamos, legislación, digamos, relacionada a impuestos o legislación relacionada, en el caso nuestro, digamos, por ejemplo, que nosotros manejamos freelancers, montones de freelancers alrededor del mundo, es qué tipo de leyes hay en ciertas partes del mundo, cómo nos va a afectar, como ese tipo de cosas, pero pues eso realmente no es que pase tan seguido, ¿sí me entiendes? Y cuando ok, pasa, indudablemente te das cuenta, pues porque son cambios o son cambios que son relativamente importantes pues para el mundo en general, no solamente para mí, sino para el mundo en general, y pues normalmente lo oyes en las noticias, entonces empiezas a prepararte. Eh, por ejemplo, ok. no sé, yo no sé si se enteraron que finalmente la Corte Suprema aquí en Estados Unidos uphold el ban a TikTok y pues eso va a ser una cosa bien interesante. Y además, el presidente electo se va a posicionar en 3 días. Entonces, obviamente son como momentos importantes ahora. Para TikTok eso es enorme. O sea, porque pues indudablemente Estados Unidos yo creería que uno de los países más importantes para ellos en revenue, en usuarios. Entonces, that's a big deal. Ujú. Súper. La otra que tengo es, ustedes, em,
desde el punto de vista del valor que entregan a los clientes, eso, eso cambia, eso cambia con el tiempo. En el caso que sí, ¿cómo se dan cuenta? Pues me imagino que estando cerca de ellos, pero porque dentro de todo, digamos que, entre comillas, cualquier cosa puede ser copiada, pero hay algo como muy particular que tiene uno como empresa que seguramente no se puede copiar con cierta facilidad. Entonces, eh, ¿has visto el valor sigue siendo el mismo o cambia con el tiempo y la estrategia va cambiando con eso? Ah, ok, ya te entiendo. El value proposition, o sea, como Ajá, exacto. mm, el nuestro ha evolucionado indudablemente. Nosotros empezamos, por ejemplo, con Bonnie Studio empezamos en voces solamente y pues en este momento ofrecemos todos los servicios creativos. Así que sí, indudablemente evoluciona y pues yo creo que eso lo dicta el mercado. O sea, el mercado te va a dictar si evolucionas o no evolucionas. Si estás en algo que es absolutamente nicho, donde no tengas absolutamente ni nada de competencia, pues lo más seguro es que puedes mantenerte con tu value proposition muy intacto, pero pues la realidad es que no tenemos un mercado que sea así. O sea, en este momento yo creo que no hay muchas cosas donde no haya ya competencia. Entonces, lo más seguro es que vas a entrar en un mercado donde ya hay competencia y pues tienes que ser muy clara en cuál es tu value proposition y cómo estás ofreciendo algo mucho mejor de lo que ya existe. Súper. Vale. Y la, la última es em, ¿cuáles han sido consejos que te han dado que vos decís, esta vaina a mí me cambió la vida para no solamente manejar una empresa, sino gente, o sea, como una cosa, que hay veces uno tiene como una frase, un libro, una película que, ¡pum! Y esto me cambió y me cambió por tal vaina. Yo creo que, pues, no sé, frases y libros y cosas, bueno, de frases no me acuerdo, yo no soy muy buena acordándome específicamente como de frases y eso, pero sí, sí de mindsets, de mindsets, de mentalidad. Em, bueno, uno de ellos, por ejemplo, es haber descubierto que yo lo entendía, pero como que pues no, hasta que leí el libro de Growth Mindset, pues obviamente fue mucho más claro, ¿no? Entender, tener una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es tener una mentalidad de crecimiento? Y saber que además puedes tener una mentalidad de crecimiento y siempre. Eso es uno. Lo otro de pronto son cosas comportamientos, ¿no? Comportamientos que yo traía un poco de sociales, ¿sí? Por ejemplo, no pedir ayuda. Creciendo en Colombia, yo creo que eso es algo y de pronto todos los colombianos, no sé si eso es generalizado de Latinoamérica, pero indudablemente en Colombia yo creo que estaba yo creo que está cambiando, pero estaba muy metido en la psiquis de las personas y es que ven pedir ayuda como aceptar que no eres capaz o como algo negativo realmente, cuando pedir ayuda verdaderamente puede ser muy, 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 muy valioso para ti y sí, para ti indudablemente y para lo que estás haciendo. Entonces yo creo que, y eso es algo que yo todavía me estoy trabajando, es muy fuerte esa idea de creer que uno no, sí, que uno lo puede solo o que incluso lo debes hacer solo, o sea, nadie dice que lo debes hacer solo. Em, entonces yo creo que eso es de las otras cosas, digamos, importantes que he aprendido. Em, Aprender de otras personas, aprender de otras personas, tener curiosidad de cómo otras personas que han pasado por donde tú has pasado, donde estás pasando, han hecho, tener mentorías, sí, eso también ha sido como importante. Y más recientemente, yo este año estoy haciendo un fellowship que verdaderamente me ha cambiado un montón, que se llama em, Leaders in Tech y está basado está basado, digamos, como en
Está basado en dos conceptos. Uno es T-Groups y lo otro es Touchy Feeling, que es una clase de Stanford. Y es básicamente cómo relacionarse con personas para tener más impacto en esas personas, básicamente. Eh, y suena, a veces es como un poquito difícil de explicar y suena además medio esotérico, pero básicamente es cómo conectarse a un nivel mucho más emocional con las personas cuando tienes interacciones con esas personas y cómo recibir o sea, no solamente que tú, digamos, entres desde una perspectiva mucho más vulnerable a una relación, sino que obviamente pues la otra persona también sienta que pueda hacerlo, ¿no? Que sea un safe space. Eh, eso ha sido como, es lo que en este momento estoy trabajando y que me ha parecido súper valioso también. Súper, muchas gracias, Tania. Dale, Jimena. Luis Gui, por acá tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Espero que todo esté muy bien. Soy Luis Guillermo, tipo la Analytics as a Service, y entiendo que estoy hablando con una de las personas con mayor visión y capacidad de estrategia, como lo decías ahorita. Entonces, ¿cómo haces con el tema de la estrategia para poder llevar las empresas a donde las querés llevar? Y muy bueno, si le das un doble clic desde lo comercial, por favor. Ok. Entonces déjame ver si entiendo la pregunta. O sea, cómo me aseguro yo que mi estrategia es la correcta? Sí, Pero eso entonces además, ¿cómo lo llevo a lo comercial? ¿Cómo eso se eso. traduce en lo comercial? Ok. Eso, los fundamentals para la estrategia y eso como le Tremenda pega a lo pregunta. comercial. Por favor, Tremenda gracias. pregunta. Am, a ver, yo creo que la estrategia es una mezcla de eh, lo que ofrece el value proposition de la compañía, eh, lo que el mercado está pidiendo y, y hacia dónde está caminando el mercado también, ¿no? Entonces, yo creo que pues indudablemente eso requiere que estés como muy al tanto de qué es lo que está pasando en el mercado. Em, eh, y pues eso, pues obviamente, ¿qué es eso? Eso es leer, aparte de noticias, cosas en tecnología, bueno, estar al día, digamos, de qué es lo que está pasando en el mercado. Em, entonces, bueno, eso es uno, entender cómo tu value proposition está listo o qué le falta a tu value proposition para seguir siendo, seguir aportando, digamos, un valor en el mercado, sería lo otro. Y desde la perspectiva comercial, está compleja esa conexión ahí, porque yo creo que eso depende muchísimo de lo que tú haces, de la oferta de valor que hace tu compañía. Eh, por ejemplo, nosotros empezamos con Bonnie Studio siendo completamente un self-serve platform. Eh, nosotros nos enfocamos muchísimo en atraer clientes a través de Search Engine Optimization y Word of Mouth. Y en los años recientes nos hemos dado cuenta que de pronto no habernos enfocado, por ejemplo, ya en un aspecto más tradicional de sales, de tener un equipo de ventas, de hacer, digamos, lo que de pronto otras compañías hacen tradicionalmente, que es ir a eventos, hacer outbound, eh, todo lo de marketing, etcétera, de pronto nos ha impactado un poco y ese ha sido, digamos, como el enfoque que hemos tenido en los últimos 2 años. Em, ah, Así que sí, o sea, de la perspectiva comercial depende muchísimo de cuál es tu oferta de valor Muchísimas o tu value gracias. proposition. Sí, no sé si te puedo responder completamente la pregunta o si tienes dudas y de pronto si quieres, pues me puedes como hacer algunas preguntas más. Pero yo Eso, creo que entonces, muy a nivel eh, macro, esa sería la respuesta. entonces, para poner un ejemplo, aterrizarlo un poquito, el tema de estrategia con las ventas. Em, Dices que estar muy pendiente del mercado.
y lo que se habla en el mercado y se dice en el mercado. Entonces voy a poner un ejemplo de Microsoft. En el mercado se habla mucho de inteligencia artificial y de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Mercado LATAM es para donde voy respecto a las ventas. Entonces ahí se habla muchísimo, es muchísimo el tema, pero que las empresas hayan comprado mucho Copilot, no. Entonces, a pesar de que se habla mucho y si hay muchos demos y está top en las conversaciones en LinkedIn, por ejemplo, cuando vas a ver las ventas de Copilot como tal, de pronto no son como tan buenas, ¿cierto? Entonces, ahí hay Ujú. una estrategia ejecutada y se escucha el mercado, entonces uno dice, ah, no, pues Copilot es el camino, pero cuando vas a ver cuánto se ha vendido, no tanto. Entonces, como estratega, ¿cómo conectas esa primer pilar que mencionaste de escuchar el mercado con volver eso dinero? Sí, mira, yo no sé específicamente el caso de Microsoft, porque la verdad es que no uso Microsoft. Em, pero yo creo que ahí potencialmente hay un poco de desconexión, digamos, con lo que, o más bien no desconexión, no, puede ser desconexión, pero a ver, hay varias cosas, déjame, yo me como organizo mi mente. Hay varias cosas. Uno, AI es algo que es súper nuevo y siempre cuando hay algo nuevo va a haber cierto grupo de personas que van a ser early adopters y el resto es así, ¿no? La curva empieza así, siempre, 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 siempre. Y todo el resto de la gente, la mayoría de la gente está aquí, que va a ser en los late adopters. Entonces son personas, sobre todo cuando estás hablando de compañías, de ciertas compañías, eh, las compañías normalmente van a ser late adopters porque básicamente para ellos es mucho más riesgoso, ¿sí? Cambiar, digamos que un service provider o cambiar radicalmente algo que tú ya tienes establecido en la compañía de un momento a otro. Entonces, yo creo que esa es como la primera razón de lo que puede estar pasando ahí, ¿no? Entonces, normalmente siempre vas a tener un early adopter y al final es que tienes los late adopters, ¿no? Y eso toma tiempo. O sea, eso puede ser un año, puede ser 2 años, pero eso normalmente toma tiempo. Entonces, todo el ruido que tú estás oyendo ahora es ellos preparando el camino para todos esos late adopters, ¿sí? Y empezando a tener esos early adopters, que son los que les van a permitir ir mejorando el, um, la propuesta de valor, mejorando el producto, etcétera, etcétera, y ya pues para podérselos ofrecer, digamos, a esos late adopters. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro, digamos, que quería mencionar es que eh, ahorita todo el mundo y todas las compañías están absolutamente bombardeados con ella por todas partes, porque es lo último, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo está probando esto aquí, esto allá. Entonces, pero pues de las únicas compañías que realmente son los que reportan cosas públicamente son compañías públicas como Microsoft, como Google. Esos son los únicos que tú sabes que están reportando información porque les toca. Es parte de la obligación de ser una compañía pública. Entonces sabes mucha información de ellos, puedes saber el performance de ellos, mientras que no sabes, digamos, el performance de las otras compañías que de pronto todavía no están, no tienen que reportar públicamente, porque sea igual, ¿sí me entiendes? Em, o simplemente puede ser que el mercado está viendo esas otras compañías mucho más valiosas en lo que están ofreciendo. Entonces, esas son como respuestas a la pregunta que tienes, porque no sé muy en claro, digamos, ese caso de Microsoft como tal, pero es lo que, digamos, eh, em, sí, es como funciona un poco cuando hay una tecnología nueva como AI. Muchísimas gracias. Sí. Igual, no sé si eso te ayude como la pregunta específica que tenías de conectar con la parte comercial. Eh, yo creo indudablemente cuando tú tienes algo nuevo, eh, te toca hacer mucha experimentación de mercadeo, mucha experimentación de ventas, pues porque realmente si no tienes como nada con lo que puedas comparar de qué es lo que han hecho ellos anteriormente para poder vender o para poder llegar a, digamos, a un éxito comercial, te toca experimentación. Nice, muchísimas gracias. Ujú. Súper. Súper, pues bueno, por acá sigue tu pupila, Jessica.
Jessica, ¿cómo estás? Hola Tania, ¿cómo Feli, vas? me Qué encantó alegría. verte. No, bien, 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 qué chévere escucharte y pues no, o sea, con las preguntas que respondes ya también a uno se le abre la mente siempre. Mi pregunta es muy especial porque creo que estoy en esta etapa, ya he emprendido, ¿sí? Pero estoy en una etapa bien curiosa y es la de ser solopreneur. Entonces quisiera que nos dieras un par de consejos de cómo gestionarnos, ¿no? Cómo gestionar nuestro tiempo de forma estratégica, siendo pues en principio solos en el equipo y, Solos, y- y- sí. y, pues en estas primeras etapas. Uf, sí, eso es complicado. A ver, mira, yo creo que de pronto lo que se me ocurre, digamos, es que tienes que entender cuál es tu métrica principal. Ok, ¿Cuál es tu sí, métrica principal del negocio, sí? Y a qué le tienes que poner atención como número uno. Y las otras las pones en escala, digamos, a ese mismo nivel. O sea, tienes que agarrar todo lo que tienes que hacer, dónde quieres estar, como rompes dónde quieres estar, y esas metas las vas rompiendo poco a poco y ves cuál es la que te va a llevar allá más rápidamente. Y a esa le metes con todo, porque no lo vas a poder hacer todo, ¿sí me sí, entiendes? no. Sí lo estoy Entonces, viendo. exacto. Entonces, lo primordial es que tengas, ¿cuál es la métrica principal que te va a llevar a esa meta inmediata que tienes? Y yo aspiro que tus metas sean mensuales, porque pues cuando uno está empezando no puede ponerse metas a largo plazo. O sea, tienes tu meta, que no sé, digamos, qué es lo que estás haciendo. Si quieres, de pronto me puedes ahorita contar un poquito más, pero tienes esa meta o ese value proposition de la compañía donde quieres llegar, pero pues eso lo tienes que partir en pasitos, ¿no? Para llegar allá, porque imagino que eso está mucho más lejos de donde estás. Em, y enfocarte en básicamente que en una cosa que es lo que más va a mover más rápido, va a mover esa métrica. Eso es Ok, lo que se me ocurre decirte. Tienes que ser yo, tienes que ser muy, muy, muy clara o muy self-aware de que de pronto no estés pensando, ay, sí, porque cuando tú estás emprendiendo hay un montón de shiny things alrededor, ¿no? Entonces uno a veces dice, ay, sí, esto, y le metes tiempo a eso y te das cuenta que no. Y muchas veces sabías que no, eso no iba a mover tu métrica, pero pues es fácil como irse por esos shiny things. ok. Entonces, Ok, no, pues te cuento, o sea, estoy creando una empresa, un emprendimiento alrededor de programas de coaching de alto rendimiento para líderes. Entonces, sí, sí, básicamente estoy definiendo como que esos KPIs en función de, pues primero crear lo que tú decías, usuarios, ¿no? Usuarios que estén familiarizándose con el programa, con el contenido alrededor del alto rendimiento. Eso ha sido lo que hemos estado haciendo ahorita en el programa. Y pues ya hemos tenido experimentos exitosos porque ya digamos que en la plataforma en este momento tenemos unos 130 usuarios ah, y, wow. y eso lo hemos logrado en estos días. Y también tenemos una comunidad en WhatsApp, obvio, todavía no están pagando. Allá llegaremos allá, Sí, sí, pero sí, 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 sí. sí estoy primero llegando a ese tema de tocarlos y tener usuarios que se estén familiarizando con lo que estamos hablando. Entonces, sí, esa Mm. era una de las cosas. Y también tenía otra pregunta justamente Yo relacionada creo que con te voy a hacer eso. una recomendación. Eh, Claro, de pronto es importante que empieces a cobrar relativamente pronto porque tienes que entender cuáles son los clientes que te van a pagar. Porque, sí, ¿qué es lo que pasa? En este momento estás enfocándote en todos tus clientes y en todos esos 100 grupos, 130 clientes, tienes unos que nunca van a comprarte. sí, Pero sí, sí. estás enfocando esfuerzos en esos clientes también. Ok, Entonces tienes que entender muy bien cuál es ese cliente que sí va a pagar por tu servicio y enfocarte 100% en eso. Entonces, esa potencialmente puede ser la primera, porque ¿qué es lo que pasa? Todos esos 130 clientes te están consumiendo tiempo, claro, sí, obvio. pero no todos te van a comprar. Sí, 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 sí. Y Entonces, eso justamente, de hecho, lo conectaba con la segunda pregunta que puse y es, si tú empiezas a identificar cuál es tu cliente ideal, ¿no? Porque eso es lo que hemos estado también haciendo como que con Alan y también con Javier, y es, bueno, ya identifiqué cuál es el cliente ideal al que quiero llegar,
pero digamos que no se encuentra de forma en mi entorno natural, ¿no? O sea, como que no tengo, sí tengo un par de personas, pero no son como que el grosso de mis contactos y de las personas a las que puedo tocar. ¿Qué estrategias recomendarías ahí como para que uno pudiera reinventarse como empresa, como emprendimiento y llegar mucho más rápido a ese tipo de clientes? Yo creo que lo primordial que tienes que hacer es entender cuál es tu cliente. O sea, yo no estoy segura que sepas cuál es tu cliente todavía. Ok, Usuarios, es chévere tener usuarios, es maravilloso tener usuarios, pero eso no quiere decir que tú sepas quién es tu cliente. Son dos ok, cosas totalmente diferentes, usuarios sí, y clientes, ¿sí me entiendes? En este momento tienes usuarios, 130, súper saludable, muy buen, estás muy bien. ¿Cuánto de esos 130 te van a pagar? ¿Cuántos de esos 130 van a tener un lifetime value que realmente valga la pena para ti? ok, Entonces, eso es lo que tienes que encontrar. Y yo estoy segura que de esos 130 posiblemente te van a caer un 20% o 25%. Si estás muy de buenas, un poquito más, pero, ¿ok? sí, 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 Entonces, sí, no, tienes que total. enfocarte en ese 20-25%. Puede que sea más, pero 20-25% que verdaderamente son los que tú vas a poder llevar a eso. Ok, Y como digo yo, aprender siempre, uno siempre tiene que estar aprendiendo. Entonces, ¿cómo te aseguras tú que vas a poder alargar ese lifetime value para esas personas que van a ser tu 20%? ok. Ah, listo. Muchas gracias, Tania. Encantada Bueno, siempre me de tus encantó sabios verte. consejos. Sí, Bien. súper. Tania, ¿tienes que hacer un hard stop o no? De pronto puedo hacer una más, sí, sí. Sí, chicos, perdón, teníamos una horita, pero tengo un viaje hoy y no he terminado de empacar maleta y obviamente estoy súper con ese deadline encima. Entonces creo que puedo de pronto responder unos 5 minutos más y ya. Bien, David, déjame, no es Hola, Inés. David. Ah, Juan David. Aló, El otro Juan. ¿es cuál David? El que sea. Ah, pero espérame, ¿quién Es es Juan David. David? Ah, mira, es que tenemos, bueno, ¿quién preguntó? Si no, sorry, que yo la leo. Es que, sorry, no sabía que tenemos tantos Davids. Tenemos Tranquilo. Juanes y tenemos Davids, pero parece que solo hay un Juan David. Mira, tenemos cómo se puede determinar cuándo es el momento de dejar de invertir tiempo y dinero en un proyecto o idea. Era la siguiente. ¿Quién es? ¿Era la tuya, Juan David? No, ay. Juan David, ¿cuál es tu pregunta? Mándala de una vez, No, la rápido. mía era muy rapidita. Es desde Colombia, ¿cómo haces, digamos, si quieres tener una empresa en Estados Unidos y también por el tema de registro de marca? Es súper Pues no fácil. sé, es fácil, o sea, Eso se es puede hacer súper es como fácil. ciudadano acá local y Sí, todo es sin súper viajar fácil. ni Lo nada. hace todo el mundo. Todo el mundo tiene compañías en Estados Unidos, así no tengan. Yo creo que si lo buscas, si le haces Google, lo vas a Ok, y encontrar. pago de No impuestos y eso, ¿cómo tiene. hacen? Te toca obviamente aprender con otras personas, pero es súper fácil. Es más, Meli de pronto te puede ayudar ahorita, te Ok, puede dar unas listo. guías, pero es súper fácil. O sea, esa es una de las cosas increíbles de Estados Unidos y pues por lo que es el país, digamos que de alguna otra manera hace drive business en el mundo, ¿no? Es porque lo hace muy fácil para hacerlo. En Ok, Delaware normalmente es cuando tú te incorporas porque es el estado que mejor eh, digamos que legislativamente es más adecuado para tú hacerlo. Bueno, la otra ok. pregunta de David era, perdón. No sé, sorry, a ella no sé cuál David, porque tenemos tres por acá. Entonces nada más dice David, la voy a leer, que es cómo se puede determinar cuándo es el momento de dejar de invertir tiempo y dinero en un proyecto o idea. Ok. Uy, esa, David, lo siento. Pero mira, yo creo que hay varias cosas ahí. Yo creo que lo más importante es si verdaderamente tú no puedes sostener económicamente estos. Entonces, yo ahorita estaba hablando de lifetime value, ¿no? O sea, yo creo que los indicadores más importantes es qué tanto interés hay por lo que ofreces, entonces qué tan fácil, digamos, te queda convertir clientes, pero lo otro es qué tan a largo plazo vas a tener esos clientes. Entonces, yo creo que esas métricas tienen que ser indudablemente súper saludables, ¿no? El lifetime value de un cliente debe ser relativamente alto y que la conversión sea no muy difícil, ¿sí? Porque eso quiere decir que tienes algo que es muy buscado.
De lo contrario, lo más seguro es que o estás compitiendo con un montón de negocios, sí, que están haciendo lo mismo que tú y tú estás simplemente dando el mismo value proposition. Entonces va a ser súper difícil, es una competencia muy dura. Y bueno, y pues por consiguiente, las personas también se te van a ir relativamente rápido del negocio. Entonces yo creo que es tener muy claras esas métricas, ¿no? O sea, como qué tan fácil te está quedando convertir esos clientes, qué tanto estás creciendo mes a mes, por ejemplo, y cuál es el lifetime value de esos clientes. Un lifetime value o la recurrencia de compra, pues idealmente debería ser de años, ¿no? Eso, o sea, esperarías que de año a año te vuelvan a comprar. Em, entonces, yo creo que ahí es cuando tú vas a poder saber si lo que estás haciendo realmente vale la pena que le sigas metiendo la ficha o no. Y no sé no que sé que esté, en qué stage estés, entonces es muy difícil saberlo. Pero les voy a contar una historia, digamos, que fue Aquili, fue digamos, el emprendimiento que yo hice antes, en un minuto. Em, y que lo terminé cerrando es porque básicamente yo me di cuenta que el lifetime value que yo tenía de esos clientes era súper pobre. Em, la recurrencia que yo tenía de esos clientes. Esos clientes se estaban yendo, entraban, estaban súper activos los primeros 3 meses y empezaban a morirse poco a poco. Y, y pues yo creo que eso básicamente es una señal bastante clara de que no tienes una oferta de valor que valga la pena. Eso fue uno. Y lo siguiente es que en el mercado en el que yo estaba, las otras compañías con las que yo estaba compitiendo eran compañías que estaban vendiendo entre 1,5 y 3 millones de dólares al año. O sea, son compañías verdaderamente pequeñas. Em, eh, Así que pues eso fue lo que verdaderamente me motivó a decir, no, esto no tiene ningún sentido, hay que apague y vamos a enfocarnos en otra cosa. Ahora, yo no estoy diciendo que 1,5 a 3 millones de dólares no sea bueno, es súper bueno para un lifestyle business, para un small business, es excelente. O sea, si tú llegas a ese revenue, está perfecto, pero para hacer un business o un negocio que realmente tenga impacto, pues esa es una suma em, que sí, que no era lo que yo estaba buscando. Eso, y lo otro es, me demoré dos, em, se me fue la paloma, iba a decir algo más, pero... tenía que estar buscando clientes todo el tiempo, por lo que tenía tanto churn. Entonces, esas fueron como las métricas, digamos, que para mí me dijeron, no tiene ningún sentido que me ponga a hacer esto. Que me va a gastar un montón de dinero trayendo esas personas para que se me estén haciendo churn a los meses o al año. Y pues eso es costosísimo. Eso es. Bien, pues Tania, gracias por tu tiempo. Chicos y chicas, gracias por estar por acá. Igual algunas preguntas te las podemos responder internamente, pero bueno, gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima. Sí, gracias a todos. Un Muchas abrazo. gracias. Chao, Chao, gracias. chao.